Muy buenas tardes a todos. La Asociación George Steiner les da la más cordial bienvenida al conversatorio Historias de un Amor, un encuentro que nos invita a reflexionar sobre la memoria, el compromiso y la identidad que compartimos como comunidad técnica industrial. Este espacio surge para dialogar sobre el libro de Wilfredo Hernández, exalumno del Instituto Técnico Industrial, quien nos comparte una obra que combina historias, testimonios y visión de un futuro. Historias de un amor no solo habla del pasado de una institución, sino también del amor que permanece en quienes creen que la educación técnica puede transformar vidas y reconstruir el país. Entonces, a continuación, pues, queremos presentarles a nuestro invitado, Wilfredo Hernández. Él es un profesional formado en el Instituto George Steiner, tiene una trayectoria destacada en el ámbito reflexivo nacional y en la promoción de valores de trabajo, disciplina y servicio. A través de Historias de un Amor, Wilfredo realiza un ejercicio de memoria colectiva, donde convergen generaciones, emociones, luchas y aprendizajes que han marcado la historia del instituto y de quienes pasaron por sus talleres y aulas. Bienvenido entonces, Wilfredo. Gracias por compartir tu historia, tu testimonio en la comunidad que Steiner, Historias de un Amor. Buenas tardes, gusto de compartir con ustedes este espacio, con los compañeros exalumnos y personas cercanas a la comunidad de egresados del Steiner. El tema de este conversatorio es el que es el tema central del libro que comentamos en esta ocasión, Recuerdos de un Amor, que tiene que ver básicamente con el afecto desarrollado en los espacios del tiempo de estudiantes en el técnico industrial, quienes tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia. Pudimos atesorar en nuestra vida lo significativo de la vivencia humana, las lecciones de vida, que fueron un momento muy importante y que pervive aún en la edad adulta y le da a la comunidad de egresados una característica que es importante mencionarla por las condiciones de segregación social que existen en Guatemala. No permiten a veces que haya gremios, grupos que trabajen juntos. A diferencia de esta tendencia social, la comunidad de egresados del Steiner tiene un elemento común, que es el que intento retratar a partir de las vivencias que comparto en el libro Recuerdos de un Amor. Gracias, Wilfredo. La pregunta obligada, ¿por qué Historias de un Amor? ¿De qué amor, los recuerdos de un amor, de qué amor estás hablando? Hay, para los que estudiamos en el técnico y para los mazatecos en general, y más allá de Mazatenango y de Xochitepeques, hay una de las canciones regionales icónicas del país que la compuso don Víctor Hugo Tizol Mejía, es el nombre del autor, y la popularizó Paco Pérez, un artista muy conocido en el ámbito nacional, por lo menos en la época nuestra. Ahorita ya son otros los gustos musicales de las nuevas generaciones, pero es una canción que hizo época y se conoce como el himno de Mazatenango. La canción se llama Mazatenango Lindo, y una de las frases que menciona don Víctor Hugo en esta canción es: recuerdos de un amor que yo quería, dice, con una perfecta armonización musical, ¿no? Es muy bonita la canción, además. Entonces, en homenaje al laborioso pueblo mazateco, a su historia, a esta canción que es el ícono de Mazatenango, de Xochitepeques, y también representativa de Guatemala fuera del país, tomé la frase esta de la canción Mazatenango Lindo, que
menciona recuerdos de un amor, amor que yo quería. Uno es lo simbólico de la canción, pero otra parte es también referida a el amor, el compañerismo, la fraternidad, el aprecio, la solidaridad humana que encontramos los egresados del instituto en la oportunidad que tuvimos de convivir en esa parte. Y también hace referencia a la época de la vida en que coincidimos en esa experiencia. Y menciona una parte, la iba a buscar, pero si me acuerdo la leo literalmente después, en que menciona que no hay exalumno del técnico que en una madrugada haya cantado o pensado cantar, por lo menos, pensando en los ojos de alguna chica a la que se enamoró en esa edad de formación, sí, ¿no? de ideas, de sentimientos, de humanidad, y que cantara esa parte, recuerdo de un amor que yo quería. Esa es parte de los elementos. Creía que la frase recuerdos de un amor engloba varias de las cosas que intento retomar en este ensayo. Bien, gracias. Ahora, Alfredo, en tu libro obviamente hay varios actores, ¿no? ¿Quiénes son esos actores y cómo influyen en esta historia? En términos de actores, el protagonista de este relato es el estudiante. Y es uno de los temas que abordo en el ensayo. Es uno en su calidad de estudiante, el individuo que participa en ese proceso, que nos convoca ahorita para conversar. Y otro es el mismo individuo en su calidad de egresado, de exalumno del instituto. Y intento en alguna parte del ensayo perfilar la relevancia que tiene entender al individuo en sus dos dimensiones. Intento plantear en el ensayo como una de las contradicciones principales al intentar teorizar sobre el fenómeno social que es el exalumno y la comunidad de egresados. Una de las contradicciones principales que en el momento en que se es exalumno, se es alumno, en el que estoy estudiando, me unen vínculos de obligatoriedad de alguna manera sobre la relación con el establecimiento, con el grupo de compañeros. De alguna manera estoy obligado, incluso estoy bajo la tutoría del director del instituto por ser menor de edad. Debo observar ciertas conductas a las que estoy obligado. Y hay, al ser exalumno, un vínculo de voluntariedad, no me obliga a nadie. Intento abordar en esa parte. Creo que al hablar de actores, lo hago a partir de entender al individuo desde una de las contradicciones. Planteo por lo menos dos contradicciones esenciales de interpretar al individuo y la influencia que esa doble categoría tiene en la relación después del individuo con la comunidad de egresados del instituto. Creo que alrededor de eso, ya como egresados, podemos hablar de múltiples actores o múltiples funciones de los actores vinculados a la comunidad de egresados del técnico. Gracias, Wilfredo. Sí, me imagino, te diré que en lo personal, antes de empezar cualquier forma de capacitación técnica industrial, yo pues, tuve la oportunidad de ver las vidas de algunas personas que fueron egresados del técnico, y te he de decir que esto me dio a mí un norte, me dio las pautas, los caminos a seguir, sobre todo buscando la información necesaria para ir aplicando de manera eficaz y oportuna todos los detalles técnicos que pues una persona como tal tiene que conocer. Entonces entiendo que tu historia trata de enviar un mensaje a la juventud. Eso entiendo, ¿verdad? Y pues me parece maravillosa, te digo, porque pues, sin haber leído yo líneas
solo al ver testimonios vivos, el técnico industrial me cambió la vida, ¿verdad? Entonces yo quisiera invitar a Carlitos a que Carlitos Amayor, para que nos guíe ahí a una pregunta hacia Wilfredo y poder continuar este conversatorio tan interesante. Adelante, Carlitos. Muchas gracias por esta invitación, y yo en primer lugar quiero agradecerle a Wilfredo por el esfuerzo personal que está haciendo a través de su libro, porque el libro nos invita a reflexionar principalmente sobre lo que cada uno de nosotros como exalumnos, sobre el papel que cada uno de nosotros como exalumnos, el papel que nosotros tenemos en relación al Instituto Técnico Industrial de Mazatenango. Y se dice que cuando uno es egresado, por ejemplo, de una institución terciaria, de una universidad, uno se refiere a su alma mater. He escuchado que ese término únicamente es para instituciones de nivel terciario, entiéndase universidad, de donde uno ha egresado, pero en realidad, de acuerdo a la etimología del término, que es latín, quiere decir la madre que nos ha nutrido. Y yo no veo la razón por la que no podamos denominarle, en este caso, alma mater al técnico industrial. Yo creo que por ahí la idea de Wilfredo, esa idea central en torno al libro, nos hace reflexionar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué debiéramos de hacer en torno a nuestra alma mater, a esa madre que a nosotros nos nutrió, de donde pues aprendimos no solamente pues la técnica, la tecnología, aprendimos una profesión con la cual la gran mayoría de nosotros pues nos desempeñamos, de ella comimos, sacamos adelante nuestras familias, luego pues probablemente nos dedicamos a otras actividades, pero fue la base. Entonces es muy importante, y yo decía, en primer lugar, agradecer a Wilfredo, un esfuerzo personal, él hizo esta inversión personal, y a partir de ahí creo que tenemos los insumos para poder nosotros reflexionar al respecto. ¿Qué es básicamente lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que podríamos hacer de una mejor manera en beneficio de nuestra alma mater, el Instituto Técnico Industrial? Entonces, Alfredo, muchas gracias por ese esfuerzo tuyo. Respecto al tema que mencionas, Carlos, que es el centro, desde distintos ángulos para centrar ese espacio, es importante referirnos al hecho de lo que significó la experiencia, la formación, principalmente en la edad, que es la adolescencia, o saliendo de la adolescencia, que es la época de mayores incertidumbres en la vida. No sabemos incluso si vamos a terminar el ciclo que estamos estudiando, si va a ocurrir algo, si vamos a dedicarnos a ejercer lo que aprendamos. Pero en ese, aparte de lo puramente académico, la experiencia del técnico, que es la característica que se transmite a la comunidad de egresados del técnico, es el énfasis. Y es la razón por la que tenemos el elemento que nos hace buscarnos como exalumnos, por la época de la vida en la que participamos, desde el punto de vista pedagógico, lo que significa aprender con tus propias manos a transformar una parte de tu realidad, de la tuya individual, un pedacito tuyo, arreglar un pedacito de tu casa, soldar un mueble, hacer cómo apliques humanamente con la inventiva lo que podés aportarle a tu sociedad o a tu familia o a tu comunidad o a tu sociedad. En esa edad, lo que significa para una persona es algo muy,
muy importante. Creo que la educación técnica industrial de nivel medio por la época de la vida en que a partir de la experiencia del técnico, que es la que pensamos ahorita, debiera en nuestra sociedad y en todas las sociedades, creo, tener una forma de proveerle a la totalidad de jóvenes que quisieran hacerlo, tener el acceso a una experiencia de ese tipo. Ya te sentís en esa época de la vida cuando que es de incertidumbres para la mayoría, tener la certeza de que depende de tu inventiva lo que puedas hacer. Y yo encuentro un denominador común entre los egresados, los que siguieron estudios de nivel superior, los que se quedaron ejerciendo con el nivel académico de educación formal que le dio el técnico, ejerciendo, siendo empresarios, emprendedores. Encuentro un denominador común, su interés ante la vida, de poder hacer con sus manos, con su esfuerzo, con los suyos, con los cercanos, aquella parte que no se puede hacer de otra forma en la sociedad. Entonces, ese elemento lo interpreto y intento plantearlo en el ensayo, y es uno de los temas para que lo conversemos, de el compromiso, si tienes el privilegio de participar en una experiencia de ese tipo, de construir socialmente la perspectiva de que las nuevas generaciones, e incluso de ser modelo en materia para otros países, de que la sociedad tenga la posibilidad de crear jóvenes que, aparte del aspecto humano al que me hice referencia en lo anterior, la posibilidad de participar como técnicos en modificar las condiciones materiales de subsistencia de una sociedad. Entonces es un elemento sumamente valioso desde la perspectiva que se mide. Y me hace en lo individual, a mí creo que corresponsablemente los que estamos en esta mesa, sentirnos involucrados, comprometidos con crear para el país un espacio que provea a los jóvenes actuales y a las nuevas generaciones la posibilidad de formarse tanto en la parte de educación formal, la técnica y en lo humano, lo que significa la educación técnica industrial con esa proyección, como está tan magistralmente planteado en los trabajos del gran pedagogo alemán del que lleva el nombre del Instituto de Steiner, de la importancia de la escuela del trabajo en la formación de la voluntad, del conocimiento de los individuos. Yo me siento, la razón por la que individualmente emprendí el reto de plantear el ensayo es por la deuda que siento con el instituto y con la sociedad que me dio con los impuestos que se pagó mi educación en ese tiempo, ¿verdad? Y me siento comprometido porque devolverme a la sociedad, y comprometido en mayor razón porque la comunidad de la que formo parte como egresado, sé que hay mucha corresponsabilidad, mucho esfuerzo de que hagamos otras cosas que trascienden al individuo y que solo agremiándonos, asociándonos, podemos intentar incidir socialmente para proveer para las nuevas generaciones un entorno educativo que es digno de los guatemaltecos, digno de nuestra sociedad. Y es necesario mencionar ahorita, que seguramente o no saldrá en otro momento del conversatorio, que históricamente no se ha proveído esa posibilidad de Guatemala. El Fishman, el Steiner y uno que otro rusazo han sido un sonido de flauta por casualidad en el sistema educativo público de Guatemala, cuando debería ser una obligación histórica del Estado y nuestra de contribuir a generar un Estado que entienda de esa manera su responsabilidad histórica en la educación pública del país. Hasta ahí Gracias, Wilfredo, por estas palabras. Definitivamente el concepto historias de un amor es algo romántico, es algo que pues podemos percibir desde diferentes ámbitos. Personas enamoradas de una situación, de una carrera, de algún tipo de actividad política, religiosa, y todas esas historias de un amor que se han contado en diferentes áreas o aspectos de la vida del ser humano, es importante en el término técnico industrial. Y pues como una forma de dejar
una historia más de Historias de un Amor. Nosotros queremos presentarles al compañero Jaime Salguero. Él es egresado del Instituto Técnico en el área de tornos y él salió pues, del técnico en octubre de 1967. Jaime, cuéntanos danos tu parte en Historias de un Amor, por favor, adelante. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que recibí de parte de ustedes para participar de este conversatorio en el lanzamiento del libro de Wilfredo titulado Historia del Amor. Entonces, yo me siento realmente emocionado porque sé que tras la publicación de un libro hay mucho esfuerzo personal e intelectual como económico. Y los quiero felicitar porque todos sabemos, quizá hemos oído esta frase: todo ser humano en su paso por la vida debe sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y las dos primeras partes tal vez son bastante fáciles de conseguir, pero escribir un libro es una capacidad que no todos nosotros tenemos. Máxima si va a escribir un libro que es anecdótico y que tiene un sentimiento muy especial, la convivencia de todos nosotros en nuestra etapa de adolescentes en el instituto que moldeó nuestro comportamiento para vivir en sociedad. Entonces, por eso felicito a Wilfredo por haber hecho el esfuerzo de escribir un libro. Quiero que se sienta satisfecho porque ya es un logro bastante real y que va a contribuir en estos momentos actuales que estamos queriendo tener un mejor instituto en Mazatenango. Es de admirar, es de admirar. Yo sé, pongamos, ¿qué fue ese amor para nosotros haber llegado a Mazatenango? Pues ni modo, conocimos las experiencias de otros jóvenes de diferentes puntos del país porque nos reunimos en el instituto. En mi caso, 86 muchachos de todos los rincones del país que íbamos con el afán de progresar en nuestros estudios y resulta que la convivencia propia en la adolescencia con muchachos de 16, 15, 18 años fue fundamental para nosotros después de desenvolvernos en la vida. A mí me enriqueció mucho conocer personas de Cuyapa, de Petén, de Cobán, de Puerto Valles, de San Marcos, de Huehuetenango, de Quetzaltenango, ahí mismo de Mazatenango. Yo soy de Xochitepec, nací en Guatemala. Entonces, eso en el momento de la adolescencia, uno es como una esponja, absorbe todo lo que a su alrededor sucede. Y para mí esa vivencia en el instituto fue un amor, y recuerdo de un amor, y me siento muy bien saber que de alguna manera con mi forma de ser influenciar a un compañero, y yo estoy seguro que todos ellos influenciaron en mi comportamiento posterior. En primer lugar, de superación. Ahí nos juntamos personas que todos anhelábamos, después de la formación técnica, tener formación universitaria o salir al extranjero y aprovechar las becas que el gobierno alemán daba para irnos a Alemania. En mi caso lo logré. Y eso es lo que me gusta del nombre del libro, Historia de un Amor, que gira alrededor del alumnado del Instituto Técnico de Luchar de Mazatenango. Vuelvo a repetir, te felicito, Wilfredo. Es una labor. Uno dice, un libro, si uno lo lee, a otros no les gusta, a otros no. A los nosotros nos va a gustar. ¿Por qué? Porque ahí nos va a hacer remembranza y un recordatorio de nuestras vivencias de hace más de 54 años en Mazatenango, un lugar paradisíaco, con un calor inmenso, y ese calor lo tenemos todavía todos los alumnos que estudiamos en el instituto. Ese calor humano
solo el instituto pudo hacer y lograrlo en nosotros. Y después de 50 años, mantener esas amistades es increíblemente satisfactorio. Gracias, Wilfredo, por la invitación a estar en la presentación de este libro. Y te deseo muchos éxitos en el futuro. Solamente. Muchas gracias, Jaime. Motivas palabras, lindas palabras. Básicamente hablaste de ese recuerdo de amor que en mí nació, repito, solo de ver a exalumnos. Muy interesante. Ahora, gracias, Jaime, gracias. Ahora me surge otra inquietud, Wilfredo. ¿Quiénes son esas personas que en tu libro aportan cosas positivas en tu formación, en tu carácter, en tu espíritu juvenil? ¿Quiénes son esas personas que podrías mencionar hoy como una forma de, pues para darle honra a quien honra merece, ¿verdad, Wilfredo? Entonces, piensa despacito. ¿Quiénes crees tú que podrían ser mencionados en este momento como esas personas, como aquel padre que le jalaba las patillas a uno cuando no sabía el catecismo, porque los hay? Así pues, un catedrático, un instructor que de pronto dio una nota fantástica a lo que fue tu formación, Wilfredo. Ahí me costaría diferenciar, pero sería entre los pares. Hay otra, en el contexto del libro menciono el entorno social adverso en el que muchachito llegábamos a ese punto, de represión en el país, del individualismo que es propio de una sociedad que vive precariamente. Y a la par del individualismo, egoísmo, violencia, hay actos de gran valor humano en promedio social, porque cuando hablo al nombre del pueblo mazateco, entre los estamentos sociales más desfavorecidos, es donde ocurren también los actos de solidaridad grande. Y en ese entorno, en general social tan adverso, era como una burbuja entre mis compañeros. Podía el mundo estar lloviendo fuego afuera, pero sabíamos que teníamos la certeza de construir con los pares el espacio de afecto, de empatía que necesitas, principalmente a esa edad, lejos del entorno familiar, ¿no? Porque era casi, en mi caso, en mi experiencia personal, soy originario de Jutiapa. Ir a Mazate significaba, en las condiciones de transporte en ese tiempo, que podía regresar a la casa, al abrigo familiar, solo para Semana Santa y para vacaciones. Te sentís como exiliado en ese tiempo, ¿verdad? Pero ¿dónde están los afectos? Y creo que es otro de los elementos que son en lo que aglutina a los exalumnos. Por eso es entre los pares. Yo te puedo casi recordar con nombre los dos nombres, los dos apellidos y el nombre técnico, como conocemos en la comunidad, el apodo que te dicen de los compañeros de área de producción y de muchos otros de las otras áreas y de muchos otros de las otras promociones, como las 5 que tenemos oportunidad de vivir, cada uno que vivimos esa experiencia. Entonces realmente los afectos son en esa, también esa fuerza que te da como individuo, de la relación con los propios compañeros, con tus pares, te hace sentir el empuje, la valentía para afrontar los embates externos, sociales y del tipo, te sentís muy fortalecido en eso. Entonces,
eso mismo te hace, y fue mi experiencia, hablo por mí, por lo menos en este caso, de tener sentirme fuerte para ser rebelde ante lo que creía que no debía vivir. Y por eso mismo no era, aunque hubo muy buenos maestros, pudiera mencionarte a un catedrático, lo recordamos mucho, o sea, en el Liceo Martínez Don Cheyo, le decía, pues, si no, a mí me dio matemática aplicada, o sea, incluso el amor por lo que aprendí, poder explicar el teorema de Pitágoras y aplicarlo a un contexto, a resolver un problema práctico en la vida, me viene por el amor que aprendí a la parte de la matemática que me enseñó Cheyo. Y como él, pero son más, no tanto entre los docentes, sino entre los pares, entre amigas y amigos mazatecos que conocí en ese tiempo y entre los compañeros de internado. Comparten todas las historias del libro. Gracias. Quisiera aprovechar esto que acaba de mencionar Wilfredo, porque esa experiencia que tuvimos todos, porque yo creo que no habrá alguien que no la haya tenido, y más cuando estuvimos compartiendo un tiempo de internado, que creo que fue una experiencia más enriquecedora en ese sentido. Claro que recordamos con cariño, con amor esa época, recordamos muchas, podemos contar muchas anécdotas al respecto, y se han quedado precisamente como anécdotas después de 40, de 50 años, casi 56, mencionaba Jaime, y es importante el poderla revivir ahora desde pues la experiencia de profesionales, de personas que de alguna manera se han realizado en la vida, que han logrado y cumplido los sueños después de estar egresados del instituto, y que precisamente en el quehacer de la vida perdimos durante muchos años, o bien olvidamos precisamente ese amor fundamental de esta institución y de estos compañeros que después de muchos años pues, no hemos sabido de ellos, nos desentendimos de la realidad del Instituto Técnico, y que de alguna manera Wilfredo trata la manera como de encauzarnos precisamente a partir de esa experiencia que tuvimos nosotros de jovencitos, éramos jovencitos, de 15, 18 años la mayoría, y que ahora, pues en mi caso ya cercano a los 60 años, nos hace pensar en que todas esas experiencias maravillosas con los pares, como decía Will, con los maestros, los insumos que tuvimos para incursionar en la industria, para formar nuestras empresas, etcétera, nos debe de obligar a hacer un alto en el camino para ver hasta qué punto, de nuevo, fue eso tan importante como para devolverle al instituto de lo mucho que nos aportó y lo que ahora pues tenemos la capacidad de poder devolver al instituto. Muy interesante. Muchas gracias, Carlitos. Quiero aprovechar en este momento también la presencia de Ronnie. Ronnie, tal vez podrías compartirnos tus inquietudes y por ahí alguna vivencia que tú relaciones con el tema de este conversatorio, Recuerdos de un Amor. Y perdón, preséntate. Gracias, Vicente. Y bueno, yo nada más quisiera también sumarme a las felicitaciones para Wilfredo Hernández por su valioso aporte de su ensayo Recuerdos de un Amor. Y yo creo que esto lo que es
como detonante o es una compilación también de todo lo que a veces se ha expresado en las reuniones, y lo puedo decir yo, que de alguna manera como que soy uno de los primeros que tiene los efectos de ese recuerdos de un amor. Yo estoy diciendo que trasciende, porque precisamente sin ser egresado del instituto, yo me he enamorado del instituto y estoy pues contribuyendo en lo que se puede para que realmente esto sea una vivencia. Para mí ya no es un recuerdo, porque el recuerdo como que se engaveta, sino que en este momento es una vivencia que trasciende, y trasciende no solo lo que concierne directamente al instituto, porque trasciende fronteras. O sea, no solo estamos hablando de Mazatenango, no solo estamos hablando de Rezalteu. Yo creo que las implicaciones y la remembranza de este ensayo lo que busca realmente es posicionar el tema de una revolución técnica industrial en nuestro país, para que efectivamente, así como las anteriores generaciones tuvieron esa gran oportunidad de formar profesionales, de formar empresarios, de aprovechar ese apoyo también internacional de la Alemania de ese momento, yo creo que ha impactado positivamente no solo en la formación de ustedes, sino vuelve el tema de la trascendencia, ha trascendido a la sociedad guatemalteca. Y creo que se busca, este es un puntapié, porque lo que busca precisamente es aglutinar en torno a la asociación a toda la comunidad del técnico Quechesteiner. ¿Por qué? Porque esa es como la primera comunidad, la primera instancia, pero buscamos en conjunto con alguna otra gente que está ahora ya enamorada de eso, ya no tiene recuerdos sino vivencias de amor de ese instituto, en posicionarnos como actores claves para buscar lo que decía anteriormente, esa reforma, esa revolución técnica e industrial que muchos necesitamos en nuestro país. Yo creo que esto va a tocar a los actores, no solo académicos, no solo a los actores sociales, también a los actores políticos, para que tomen una decisión a favor de esta iniciativa de la reestructuración, de la reingeniería del instituto, que no busca un beneficio per se, sino busca un beneficio para las nuevas generaciones, para los jóvenes, pero también para toda la sociedad guatemalteca. Ese es mi comentario, y nuevamente mis felicitaciones, Wilfredo. Sí, en efecto, al final del ensayo, en consonancia con lo que mencionaba Ronnie ahorita, yo planteo que la comunidad, voy a tomar la libertad de leer textualmente, porque viene al caso de que mencionas, que la comunidad de egresados del que tenga es poseedora de un potencial del cual no tiene conciencia colectiva. Es parte del reto, ¿no? De plantear de ese potencial, crear la conciencia colectiva, que es intento definir a la comunidad, intento definir el reto, intento plantear parte de las condiciones, y es que tiene un gran potencial, pero no tiene conciencia colectiva de ese potencial la comunidad. Este potencial puede ser puesto a su servicio y del instituto, que gradualmente desaparece, cayéndose a pedazos, hasta literalmente convertirse solamente, lo entre comillas, recuerdos de un amor, que es lo que pretende mover en el ensayo, de que no ocurra eso, ¿verdad? Y menciono que de la coordinación de las expresiones organizadas de la comunidad de egresados depende el final de esta historia, que todavía admite empujones y entre reencontraduras. Con eso cierro el ensayo, en concordancia con lo que mencionaba de uno de los actores para el reto de replantear la educación pública, técnica e industrial de nivel medio en Guatemala,
tiene mucho que ver con la historia que se pone, la parte de sentimiento que se requiere en las grandes empresas políticas. Hay un germen en esta comunidad que es el que intentamos aportar con distintas iniciativas que en algún espacio del libro se aborda también. Gracias, Wilfredo. A mí me llamó la atención en relación a lo que estás diciendo, Will, de una parte que le pusiste la trampa de la añoranza, los reencuentros, porque solamente el título nos sugiere muchas ideas. Primero me llamó la atención la trampa de la añoranza. Y explicas ahí en el libro, pues que la trampa de la añoranza es en los reencuentros. Reencuentros son las actividades de exalumnos donde efectivamente nos reencontramos después de mucho tiempo, algunos sorpresivamente después de 40, 50 años de haberse graduado, donde recordamos, evocamos muchas cosas que vivimos y nos llena sentimentalmente, nos llena satisfactoriamente, y esa precisamente, a pesar de que y ese momento, a pesar de que es sumamente positivo, que lo disfrutamos, se puede convertir en una trampa, que es por eso le pusiste la trampa de la añoranza, el creer que efectivamente es todo lo que nos corresponde hacer en la vida por instituto, o pareciera ser que es lo último que nos queda después de mucho tiempo, y podemos caer precisamente en esa añoranza de nada más quedar y vivir de los recuerdos, ¿verdad? Yo creo que fue muy bien concebido, digamos, cómo tu enfoque nos lleva hacia esa reflexión. No es el fin en sí mismo los reencuentros, sino tiene en el fondo un objetivo más profundo que nos debe de impulsar a hacer algo más. Porque ¿cuánto tiempo tenemos de los reencuentros? Tengo conocimiento de que existieron reencuentros previo al 25 aniversario. Estamos hablando de hace 36 años. Y luego venimos desarrollando reencuentros más, digamos, cercano al 50 aniversario, por ejemplo. Después del 50 aniversario ya quedó como una costumbre los reencuentros. Pero no es ese el objetivo primordial o final que se pretende de los reencuentros. Y a mí me parece algo muy, muy importante en relación a lo que decía. A mí me gustaría comentar. Yo creo que lo de los reencuentros es, bueno, al hacer las anotaciones ahí encontré un elemento clave en todo ese fenómeno de la comunidad. El libro mismo, mis conclusiones para plantear lo que plantea el ensayo, eso no existiría si no fuera por los encuentros. Pero me di cuenta en la medida que fui asistiendo a algunos encuentros en que bueno, primero quiero aclarar que sí considero válido como fin en sí el puro aspecto lúdico, de jolgorio, de convivencia, de recordar. Eso es un acto humano noble, valioso, constructivo, bello, un acto humano bello que ocurre alrededor de estos reencuentros. Y por eso le pongo la trampa, porque tiene una validez en sí mismo, ¿verdad? Y tendemos por eso mismo a quedarnos hasta ahí. El encuentro satisfice esa parte de ansia humana, de recuerdo y proyección, de las contradicciones de la vida. Ya me siento contento, saludé, abracé a un amigo que no veía, por quien guardé, incluso en el inconsciente, no lo nombré nunca, pero había una parte del afecto que guardaba para ese amigo, en una parte de mi psique o de mi corazón, o en una parte de mi humanidad. Y lo encuentro, y eso es
de lo bello, de lo más hermoso que pueda ocurrir en los seres humanos. Por lo tanto, reivindica como el acto al que debe dedicarse el esfuerzo para hacer los reencuentros. Pero podemos caer como trampa para no extendernos mucho, intenté resumirnos en estas 3-4 líneas que voy a tomar la libertad de leer de la trampa, y porque pese a que considero algo válido en sí mismo, considero una trampa por esa misma naturaleza quedarse ahí nada más, ¿no? Y planteo en el texto que en su mayoría los exalumnos se van de vez y vamos a los reencuentros con sus compañeros de área y promoción y de otras áreas y promociones con quienes han hecho amistad en reencuentros previos, pero van a ver hacia atrás, a recordar tiempos que no volverán, lo cual es loable y válido. Algunos, entre paréntesis pongo rara avis, aves raras, van a los reencuentros a ver hacia adelante a partir de esos memorables. Esa es la razón por la validez en sí mismo del reencuentro como acto social y la tendencia que por lo lúdico, por lo gratificante que es tender a quedarse nada más en el reencuentro. Si uno estudia el comportamiento sociológico en los reencuentros, la gran mayoría, el ambiente, lo que ocurre, entonces para quedarse nada más viendo hacia el pasado y sacarse en ese momento. Por eso fue que intenté plantear en el ensayo como una de las perspectivas para entender el resto de los elementos que planteo en el ensayo. Gracias, Wilfredo. En estas intervenciones se ha ido moviendo el tema y que da paso a ir finalizando este conversatorio. La pregunta la dejo para el que la quiera tomar, de nuestros invitados, ¿verdad? Tú hablas de una afinidad social e intereses comunes de la comunidad de egresados. ¿Cómo podríamos definir este concepto? ¿Qué afinidad? Wilfredo. Yo planteo, no recuerdo exactamente cuántas, pero planteo en el apartado que hay, como en todo conglomerado de este tipo de aspectos de los que somos afines, ¿verdad? El aspecto, gracias, sí planteo, incluso el primero, al que me referí ahorita, esquematiza los pensamientos, en la parte social y afectiva, ¿verdad? Que es lo que nos mueve, el motor de lo que hacemos las personas, que hacemos los seres humanos, es esa parte afectiva y social. Ahí, como me referí, con alguna amplitud, antes que tiene que ver con los reencuentros, con la historia de lo que compartimos en la experiencia de estudiantes, es esa parte afectiva. Y ahí hay un espacio de afinidad que da para proyectar hacia otro tipo de actividades, de coordinaciones, de formas asociativas para lograrlas, etc. Planteo también que en base a lo que ha ocurrido, a estudiar no lo que me imagino teóricamente, sino lo que hace en la práctica la comunidad de egresados, hay otra área también referida como el altruismo, que es para mí consecuencia natural de la experiencia de la gente muy altruista en su mayoría. Habrá sectores, pero en su mayoría se tiende al altruismo y se apoya a personas, exalumnos que se enferman, que tienen un accidente militar, acude el sangre del grupo para ver cómo se ayuda. El altruismo es otro de los aspectos de la afinidad común. Hay otro aspecto que tiene que ver con la parte técnica industrial, la afinidad técnico industrial en gremios, personas que trabajan en salud metálicas, que trabajan en salud metálicas, etc. La información técnica propiamente, hay interés comercial que tiene que ver con todo, con las empresas que forman los alumnos y poder suministrar de mejor manera a sus talleres. Hay afinidad académica, hay afinidad artística y cultural y hay afinidad política que puede cultivarse, que se cultivan en distintos niveles en el gremio organizado. Y pensé mencionarlos en esa parte
de la afinidad social e intereses comunes de la comunidad. Y ahí creo que abre el espacio proyectivo, ¿verdad?, de la comunidad para pensar. Ok, gracias, gracias Wilfredo. Ahora pues me gustaría, si pudiéramos ser un poco más puntuales. Luego de leer Recuerdos de un amor, luego de haber tenido un recuerdo de un amor, mi pregunta es la siguiente: ¿qué puede aportar cada grupo? Estamos hablando de exalumnos, docentes, autoridades, estudiantes y aliados en esta hermosa tarea de dignificar y potenciar la formación técnico-industrial en Guatemala. ¿Qué pueden aportar cada grupo de exalumnos, docentes, autoridades, estudiantes y aliados en este sentido? Históricamente, las diferentes organizaciones de exalumnos han aportado pues, diferentes cosas, de insumos básicos que puedan necesitar en los talleres, la capacitación o actualización tecnológica, la organización precisamente de reencuentros, aportes pro reparación de alguna maquinaria, de algún equipo, la donación de equipos, la reparación de infraestructura, por supuesto una reparación pues, pequeña, aportes de organizaciones como de personas o de exalumnos individuales. Esto ha sido, digamos, muy loable y muy necesario para la precariedad del instituto. No me atrevería a decir específicamente qué es lo que debiera de hacer o qué es lo que se debería de aportar desde cada organización, porque cada organización tiene una forma muy particular de ver la realidad del instituto y sobre esa realidad trata de organizar y de aportar a esa realidad en donde hay definitivamente necesidades. Pero yo diría que en medio de la diversidad de pensamiento, en medio de la diversidad de enfoque de esa realidad, debiéramos de aportar pensando en la transformación necesaria del Instituto Técnico. Yo creo que es un momento para reflexionar si efectivamente lo que hemos hecho en cada organización o en lo individual, lo que hemos hecho, lo que hemos aportado ha cambiado o ha contribuido a la transformación necesaria del Instituto Técnico Industrial, porque de lo contrario yo creo que seguir haciendo las cosas de igual manera sin que esto traiga cambios necesarios hacia esa transformación, yo creo que seguir trabajando pues no de una manera efectiva. Entonces para mí lo que yo podría decir necesario para el aporte o del aporte de cada organización es su granito de arena desde donde pueda, y de ahí lo que se usó para la publicidad de este conversatorio es que desde nuestro propio taller, es decir, desde la capacidad que cada uno de las organizaciones o de los exalumnos en lo individual podamos nosotros aportar una pieza que contribuya hacia la transformación del instituto, aunque ahí fue enfocado hacia el rescate de nuestro instituto técnico. Bastante motivador, Carlitos. Muchas gracias. Tus palabras, pues sí, son bastante fuertes e invitan, ¿verdad? Antes de concluir este conversatorio, me gustaría tener alguna forma de idea de lo que finalmente resulta estar organizados
Y en este sentido, pues quisiera hacer la pregunta al respecto de la asociación Georg Steiner de Guatemala. ¿Qué valor tiene esto en tu opinión, Ronnie? Bueno, yo creo que haciendo copio a todo lo que han venido planteando, que planteaba Alfredo en esa trampa en la que normalmente también se puede caer de pasarla bien, lo cual es válido, ¿no? En esos reencuentros, reconocer a algunos compañeros, ponerse al día sobre las circunstancias, convivir, etcétera. Yo creo que es algo sumamente interesante. Pero el hecho de que sea esa una plataforma para poder, digamos, no solo fomentar el reencuentro, sino la búsqueda de un acuerdo, la búsqueda de un planteamiento que sea común y que sea genuino, en donde incluso no hablamos de exalumnos. El ex es como quien dice que fue y se olvidó, ¿ya? Yo creo que lo que se puede valorar, digamos, no solo en la asociación, sino en todos los que estudiaron en el instituto, es que muy buena parte de ellos no han roto para bien ese cordón umbilical, porque los mantiene unidos, los mantiene con el alma mater, como decía también Carlos, los mantiene de alguna manera entrelazados, lo cual ha permitido empezar a buscar un factor común, un común denominador que yo creo que se ha encontrado, y es en el de trascender, es en el buscar a través de la asociación que todos los que han estado y han pasado buena parte de su vida esas vivencias en el instituto puedan decir: seguimos vigentes, estamos con la mejor voluntad, queremos ser actores. Nosotros ya nos beneficiamos de esa administración pública, de ese valioso conocimiento. Yo creo que en este momento nos corresponde continuar contribuyendo, continuar vigentes para trascender, no por nosotros, sino para que efectivamente haya un cambio fundamental en la estructura del Estado guatemalteco. Yo creo que eso es lo más valioso y lo que podemos reconocer, no solo en la asociación, sino en todos los esfuerzos de cada uno de los integrantes de la asociación, en este caso de Wilfredo, que se ha puesto a estudiar, que se ha puesto a escribir sobre lo que denomina recuerdos de ese amor. Gracias, Ronnie. Para finalizar, me gustaría concluir con esta pregunta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estar organizado o participar en una organización de exalumnos? No sé si quieras tú responderlo, Wilfredo, Ronnie o Carlitos. ¿Wilfredo? Las ventajas son que, bueno, una, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico del país, que nos permite tener el reconocimiento no de individualidades, sino de una persona jurídica colectiva que ejerce derechos, como el derecho de reivindicar la necesidad de educación pública técnica industrial en el país. Y este ha sido uno de los esfuerzos de la asociación Georg Steiner. Iniciamos con un proyecto al que llamamos, que salió del sueño de dar lástima ver cayéndose a pedazos la infraestructura, la parte física de nuestra alma mater, ¿verdad? Todos los recuerdos, lo bello que intentamos plantear en este ensayo, contrasta en lo simbólico con lo que se ve físicamente en el lugar. Surge la propuesta a la que llamamos reingeniería de estructura,
Pero dijimos, no debe ser solo reforzar los muros, no debe ser solo resanar las fronteras o ampliar espacios físicos. La reingeniería del instituto debe ser crear un técnico industrial al nivel de los requerimientos de los tiempos actuales de la industria y de las sociedades. Y que el técnico industrial Georg Steiner era la semilla para proyectar a los más grandes en lugar de dejarlo que se cayeran. Entonces hubo esfuerzo coordinado de muchos compañeros para hacer una propuesta de la reingeniería que comprendía tanto la parte material del instituto como los aspectos administrativos y los aspectos pedagógicos, que era plantear un nuevo pensum para el establecimiento, entre otras demandas que en su momento podemos conversar más exhaustivamente y que más lo conoce. Pero todo esto no era posible si con los aspectos administrativos bajo los cuales funciona el instituto y la normativa en la que actualmente funciona. Entonces había que pensar un poco más allá. Pero ese pensar más allá era más difícil promoverlo individualmente, por lo que nos esforzamos en crear una figura jurídica, una asociación, e intentar ir más allá de promover un marco legal que permitiera esas necesidades para el instituto. Y de esa cuenta es que surge la iniciativa de ley que se promueve en el Congreso de la República. Le corresponde al número 6226, Capicúa, a mí no se me olvida, se lee igual al derecho y al revés, pero plantea proveer el marco legal para hacer los cambios estructurales, administrativos, de la índole que sea necesaria para devolverle al instituto la gloria que tuvo en un tiempo, y no por vanidad o por gloria del establecimiento de los egresados de él, sino porque es un derecho, consideramos, de las nuevas generaciones de guatemaltecas de aspirar a tener una buena formación técnica industrial. Muchas gracias, Wilfredo. Bueno, pues entonces ya con esto nos vamos a retirar. Ha sido pues un gusto muy grande estar con ustedes. Historias de un amor entonces nos recuerda que los vínculos humanos y el amor por una institución no desaparecen con el tiempo, ¿verdad? Al convertirnos en exalumnos, ¿verdad? Somos hijos de un amor, del amor de un alma mater. Entonces todo esto se debe de transformar en energía, memorias, compromiso. Y pues este conversatorio nos invita a reconocer nuestras responsabilidades, sanar viejas heridas, construir una comunidad técnica más unida, moderna y humana. Y pues entonces nos despedimos. Queremos pues agradecer profundamente a Wilfredo Hernández por compartir su visión, por esta obra que nos reconcilia con la mejor de nuestras historias. Gracias también a todos los asistentes a este conversatorio, exalumnos, docentes, amigos del ITICS, y acompañar este encuentro. Que Historia de un Amor siga inspirando acciones concretas y nuevas generaciones comprometidas con el legado del Instituto Técnico Industrial Georg Steiner. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos.